final de la mañana de ese domingo, el pequeño Jairo Alonso Daza no fue a la escuela dominical después del servicio como lo hacía siempre, pero se quedó en la enseñanza. Menos mal, porque el crujir de sus tripas vacías delataban el hambre que se sentía. Lo cierto es que la crisis financiera de su madre se había agudizado tanto en los últimos días que ese día precisamente no hubo para el desayuno, ni tampoco había para el almuerzo y mucho menos para la cena. El pastor Ángel Flores no conocía por el nombre a la madre del niño de 7 años que iba sagradamente al servicio dominical con una devoción admirable. Mucho menos sabía cómo se llamaba el pequeño que se sorprendió con la seña que el líder espiritual le hizo a su madre ese día para que no se fueran tan pronto terminara la enseñanza, sino que lo esperaran un momento. Así lo hizo la mamá, que fue hasta donde el pastor con su hijo. Nos dijo que el Señor le había mostrado que estábamos en una necesidad económica y le había dicho incluso que no habíamos comido. Nos invitó a comer ese día y nos regaló un mercado. Eso quedó grabado en mi corazón para siempre. Le contó al semanario La Calle el mismo Jairo Alonso Daza, 28 años después, desde la iglesia donde él es pastor ahora. Del cristianismo católico al protestante. José de los Santos Flores asistía con su familia a la iglesia tradicional, la católica, allá en Cerro Redondo, vereda de personas muy religiosas, perteneciente al Carmen en norte de Santander. No obstante, su inquietud por la lectura lo llevó a leer directamente la Biblia, una actitud que antes de los años 50, como le sucedió a él, solo la conservaban los sacerdotes. Esa lectura de la Biblia lo llevó a acercarse a los protestantes. Pero en esa zona del país y en muchas otras, la persecución contra la iglesia protestante fue y sigue siendo, pero fue muy fuerte de frente y hubo mucha persecución. Entonces los empezaron a hostigar y les tocó huir por la violencia religiosa que se presentó en Colombia y que no lo podemos tapar con un dedo, sino que hace parte de la historia de Colombia. Contaría más de 70 años después su nieta Kendis Flores al semanario La Calle. Y él se vino bordeando la misma cordillera de los Andes hasta llegar a San José de Oriente, una población del Cesar, con su señora y sus primeros 3 hijos, entre ellos Ángel. Robarse un libro, primer crimen del futuro pastor. Don José de los Santos quería que todos sus hijos estudiaran. Por eso envió a su hijo mayor, Ángel, a un internado en Cartagena. Y en la Heroica, al hijo le picó el bicho de la lectura precoz, como al padre en Cerro Redondo con la Biblia, y quedó seducido por un libro cuya lectura le hizo cometer su primer crimen. Se lo robó. Con alas de águila es la biografía del piloto de la selva Natael Saín, misionero y genio de la operación Auco en la Amazonía ecuatoriana. Es posible que en las tardes en que le hurtaba tiempo a sus estudios para volar en el mundo de la lectura en Cartagena, el joven Ángel Flores recordaba la mañana aquella en que llegó de la finca con su padre a San José de Oriente y vio aquel aparato raro en una casa. No obstante, lo inolvidable de esa vez no fue la fascinante nevera de petróleo nueva, sino el vaso de avena frío que probó por primera vez en su vida. De los primeros profesionales evangélicos en Valledupar. Después de culminar su bachillerato en el Colegio Loperena, se fue a estudiar ingeniería agronómica en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, allá en Tunja. Su padre, José de los Santos, había fallecido de un infarto y Ángel sentía la enorme responsabilidad de cumplirle a su viejo el ser un excelente profesional. Esa determinación, más el inmenso amor que sentía por la joven guajira que había conocido en la iglesia, fueron el motor que lo movió para terminar con éxito sus estudios universitarios, y regresó a Valledupar a ejercer en los grandes cultivos de los prestantes agricultores de la región, lo que fue acercando poco a poco a los cristianos protestantes con la gente de élite. Hablar en lengua. Jesús es verbo. Ángel Flores desde joven empezó a hablar en lenguas, después de recibir el Espíritu Santo. Y ese don divino, muy apreciado entre las nuevas generaciones,
choca un poco entre los ortodoxos tradicionalistas, incluso en los mismos protestantes. Es visto un poco como una lucha generacional. Más o menos unos 20 años después de esa maravillosa revelación, vino a Valledupar un predicador puertorriqueño que estuvo de visita en Barranquilla, y hubo un poco de fricción entre tradicionalistas y los jóvenes como Ángel, que veían en un evangelio con más carisma. La profundidad de este hecho divisorio propició la separación y un grupo le pidió al ingeniero agrónomo que los dirigiera él. El frenesí con el pastor Ángel Flores. Como mucho, 3 meses duraron en la casa con la nueva iglesia. Ya la gente se agolpaba en la calle y la cerraban para escuchar las prédicas del nuevo pastor Ángel Flores. Entonces buscaron una casa más amplia en el barrio Novalito, la casa de Aníbal Martínez Zuleta. Tanto el barrio como el mismo relacionamiento que había cultivado el pastor en su ejercicio profesional de agrónomo hizo que mucha gente de la élite valduparense se acercara a la iglesia del pastor Ángel Flores. El 31 de octubre cumplirá 32 años de fundada. Y precisamente, un 31 de octubre, el pastor Ángel Flores falleció después de más de 40 días de estar internado en la clínica por un derrame cerebral. Luego de su muerte, algunos jóvenes que asistían a su iglesia desde muy niños, como Jairo Alonso Daza a sus 7 años, sintieron el llamado de montar su propia iglesia, como hoy el pastor Jairo Alonso Daza. El pastor Ángel era un hombre muy generoso, era muy dadivoso. Cualquier persona que de alguna manera tuvo contacto con él, si fue muy cercano, pudo descubrir eso de él. Una persona bastante amplia, con un corazón muy compasivo, dispuesto a ayudar, dar y sembrar en la necesidad, dijo el pastor Daza al semanario La Calle.